amigos del Sistema Educativo Valladolid, estamos aquí con el doctor José Silvano en una entrevista, aprovechando su estancia que va a tener con nosotros en el Congreso del Sistema Multiversidad. Doctor, muchas gracias por la entrevista, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fidel, por la invitación. Doctor, muy puntuales las preguntas. Nos gustaría iniciar esta entrevista con una pregunta de origen en torno al enfoque socioformativo. ¿Cómo es que surge el enfoque? ¿Qué fue lo que influyó para que un enfoque como este haya irrumpido en el escenario teórico de las ciencias humanas? En otras palabras, ¿cuál es la historia de vida de este enfoque teórico? Sí, mira, Fidel, algo importante que hay que subrayar como una de la socioformación es el hecho de la investigación que surge a partir de algunos personajes latinoamericanos en torno a los fenómenos que se han estado dando del 2000 hacia acá en cuanto a los cambios generacionales, la formación de los maestros, las características de las escuelas, en donde se observa que hay pues una brecha que se empieza a abrir entre lo que se da en las aulas y lo que la sociedad necesita. Entonces, pues estos investigadores a nivel internacional empiezan a conformar comunidades de investigación, ¿no? Y la socioformación surge como la preocupación de comunidades de investigación en universidades públicas y privadas, en México, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina. Y la socioformación es algo no de unos cuantos autores, sino que en este momento ya es una tendencia internacional sustentada a partir de las necesidades que vemos en las escuelas, y la investigación es una herramienta para dar respuesta a esos cambios que se están dando dentro de universidades y bueno, en todos los niveles, ¿no? Y yo creo que la socioformación más bien surge como pues una oportunidad de dar respuesta a las necesidades del contexto social. Usted ha señalado, doctor, si me permite, que la socioformación es un enfoque que busca que los estudiantes desarrollen su talento y se realicen plenamente resolviendo problemas de la sociedad real, con base a sus propias vivencias, seleccionando áreas concretas de actuación. Todo ello en un contexto social real. Y aquí viene la pregunta. Bajo el planteamiento anterior, ¿por qué señalan que no necesariamente esa educación de los alumnos tiene que pasar por las escuelas, sino puede ser también por fuera de la escuela? Sí. Y aquí viene la pregunta. Bajo el planteamiento anterior, ¿cómo se concibe el estudiante desde el enfoque socioformativo si se plantea que la formación de tiene que ser por fuera del ámbito escolar? Por otra parte, se señala que en el enfoque socioformativo se orienta hacia una educación integral a través del proyecto ético de vida. Pero ¿cómo lograr incidir con un propósito de este tipo si no es a través de las escuelas? Sí, la escuela es el medio, más no la finalidad, ¿no? Entonces, si la escuela es el medio en donde los estudiantes pueden poner en marcha estas capacidades de resolución de problemas, pero de problemas que les impacten en su vida, la escuela tendrá que poco a poco ir abriendo las puertas para visualizarse como un elemento de la comunidad, ¿no? Y cuando el profesor vaya abriéndose a la comunidad, pues verá que lo que se da dentro de las paredes de las aulas es como un microsistema, ¿sí? Y que ese microsistema, si se relaciona con el sistema social, los alumnos podrán poner en práctica cosas que dentro del aula pues se trascienden su vida fuera de ella, ¿no? Pero no se está planteando que necesariamente la escuela está dejando de ser una institución formadora y que hay que plantearlo en otras vías. Está dejando de ser una institución formadora en la medida en que las prácticas que ahí se realizan están desvinculadas del contexto social. Entonces sí, la escuela deja de ser formadora, ¿no? Y se convierte en un entorno pues creado para transmitir la información y para homogeneizar a las personas, ¿no? Que eso es lo que criticamos de la
de la formación en la sociedad industrial. Ujú. ¿Sí? Entonces, en esta sociedad que nos ha tocado vivir, necesitamos que las prácticas que se están dando en las aulas estén relacionadas con el entorno social. Entonces, en la medida en que haya esa conexión, la escuela podrá y continuará siendo formadora. El problema que nosotros hemos observado en las prácticas que hemos estado investigando es que en un 70-80% los profesores no favorecen ese vínculo con la sociedad. ¿En qué sentido? En el sentido de que siguen evaluando actividades repetitivas, siguen evaluando participaciones sin argumentación, textos sin cuidar ciertos aspectos de calidad, siguen haciendo proyectos en donde los alumnos solamente repiten la información frente a la clase y no hay un análisis a fondo. Entonces, todos esos elementos que hemos observado en la investigación pues nos dicen que la escuela está dejando de ser formadora, ¿no? Está en formación tradicional entonces. Pues sigue dándose una formación para solamente egresar personas que en la sociedad no son capaces de resolver los problemas que se les enfrentan, ¿no? Entonces tenemos alumnos egresados de universidades con títulos académicos que no son competentes para lo que estudiaron, y eso es lamentable. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que el enfoque socioformativo lo que busca es no solo preparar a los alumnos para lo que van a desempeñar a nivel profesional, sino para su vida de manera integral, ¿no? Y en la medida en que la escuela responda a esa necesidad y los profesores planteemos problemas en el contexto de los alumnos, consideremos a partir de un diagnóstico sus capacidades, sus estilos de aprendizaje, en donde la lectura en verdad sea para analizar situaciones de impacto personal o comunitario social. Entonces, cuando vayamos dando esos pasos, los profesores estaremos contribuyendo a que la escuela realmente responda a lo que este siglo nos está planteando. Doctor, si gustas contestarme desde la perspectiva teórica de la socioformación o por fuera, la pregunta que me gustaría integrar, sobre todo con este asunto de las competencias, es que en México tenemos más o menos desde el año 2000 a la fecha con el tema del enfoque por competencias. Y los resultados que tenemos ha sido en cierta forma un fracaso. ¿En qué estamos fallando desde tu perspectiva? Las competencias lamentablemente se han quedado en un discurso teórico muy interesante, pero lamentablemente al ser un enfoque tan abierto se ha convertido como en una bandera incluso mercadológica para las escuelas, ¿no? Tristemente he pasado por escuelas que tienen las lonas, los eslogans afuera en donde dicen en esta escuela se enseña por competencias, o se desarrollan competencias. Entramos a las clases y lo que se hace en esas clases nada tiene que ver con las competencias que se anuncian afuera, ¿no? Y digo que es triste porque lo importante sería que las clases demostraran ese trabajo por competencias. Pero si a eso le sumamos que luego los maestros tampoco saben cómo se trabaja por competencias, pues entonces la situación se convierte en algo pues, exponencial, ¿no? Y tenemos miles de maestros en esa situación, en donde dicen que trabajan por competencias, pero lo único que hacen es mencionar los aprendizajes y decir cómo los van a evaluar, pero las clases siguen siendo igual que antes. Entonces, bueno, aquí la situación es más de prácticas que del enfoque en sí mismo, ¿no? Entonces, en la socioformación, por ejemplo, ya evitamos incluso a veces mencionar las competencias, porque para muchos es pues es un arma de doble filo, ¿no? Hay quienes dicen que las competencias ya no, porque vienen del mundo neoliberal, y hay quienes dicen que sí, y a veces termina eso en un enfrentamiento teórico que pues es estéril, porque al final las cosas se siguen haciendo igual, ¿no? Sí, hay una carga ideológica, ¿no? En el concepto. Así es. Hay una carga ideológica. Correcto. Y ese asunto también, digamos, se ha convertido como una especie de obstáculo para que el propio maestro lo interiorice, ¿no? Así es. Entonces, lo que nosotros queremos ya no es una discusión y un enfrentamiento académico en el plano teórico. Nosotros lo que queremos es
que la discusión se dé, pero a partir de las experiencias que estamos generando, ¿no? O sea, por eso nuestro énfasis en la investigación y sobre todo en la investigación empírica. O sea, si tú como maestro ya estás poniendo en práctica las estrategias o procesos de evaluación distintos con base en productos, en evidencias, y ya estás planeando de otra manera, entonces ahora sí, sistematiza esa experiencia, elabora un documento y compártela, ¿no? Y a partir de ese compartir, pues entonces podrás estar contribuyendo a que esas competencias o esos aprendizajes se estén logrando. Pero si solamente es una discusión teórica sin considerar una experiencia de fondo, creo que estaremos burocratizando la educación como lo hemos hecho durante décadas y no estaremos pues aportando realmente elementos importantes, ¿no?, para que se dé el cambio. Por último, doctor, en términos prospectivos, ¿cuál es tu lectura de la sociedad del conocimiento? Es decir, ¿hacia dónde se desarrollaría la sociedad del conocimiento? Y sobre todo, en el tema de la socioformación, ¿hacia dónde va para hacerle frente? ¿Sí? ¿Cómo evolucionaría también la socioformación para hacerle frente a estos retos que plantea la sociedad del conocimiento? Sí, ¿hacia dónde va la educación y la investigación y todo lo que estamos haciendo? En el caso de la socioformación va a ser un referente en las estrategias que utilizan los maestros y los elementos teóricos que sustentan las prácticas. Cuando la teoría está sustentada, está respaldada por lo que hacemos los maestros, y no uno, dos o tres, sino grandes cantidades de ellos, y además esto se está publicando en revistas académicas, creo que ahí tenemos un fuerte respaldo de que el enfoque no nada más es un marco teórico ahí en el aire, sino que está orientando lo que se hace en las prácticas, ¿no? Entonces yo creo que la socioformación va a consolidarse como un referente pedagógico en donde miles de profesores están demostrando que esto tiene sentido, ¿no? ¿Y hacia dónde va la educación en general? A mí me parece que esta pregunta que me hacías hace un momento de la escuela como ya no un elemento significativo de formación, creo que ahorita se está poniendo como en signos de interrogación, ¿no? Y muy fuertemente. O sea, en esta época, o la escuela responde a las necesidades de la cultura y de los problemas del contexto, o la escuela se convierte en solamente un trámite para las generaciones. Y está en una encrucijada, ¿no?, la educación. Por ejemplo, en Europa pues ya se ponen los carteles en donde se solicitan personas con tales o cuales capacidades. No se dice con tantos títulos, ¿no? Entonces hay muchos jóvenes que ya están ejerciendo profesionalmente, no por el título con el que egresaron, sino por las capacidades y las competencias que tienen. ¿Eso qué significa? Que ya no es necesario para algunas empresas que la persona tenga una certificación o tenga un título, sino que demuestre realmente lo que sabe, ¿sí? Es decir, o se empodera la escuela en razón de que resuelve los problemas del contexto, o tendería a desaparecer. O tendería a desaparecer. Doctor, muchísimas gracias, fue una entrevista muy, muy rica, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias al doctor Silvano por esa entrevista. Muchas gracias.